para ustedes. Amén. A todos los que están en casa, bienvenidos. Es importante que ya en este momento usted haga algo, que es saque su Biblia, su cuaderno de notas, o bueno, donde tome apuntes usted y esté dispuesto a prestar atención a todo lo que se va a hablar esta mañana, porque recuerde, no soy yo el que está hablando, es Dios el que te está hablando. Claro, Dios me utiliza a pesar de, pero es Él el que está hablando, amén. Así que yo te invito a que muy atento, concentrado, tengas listo. Vamos a estar muy pendientes de todas las cosas que se van a decir, que se van a hacer, porque yo necesito saber qué tiene Dios para mí, qué tiene Dios para mi vida, qué tiene Dios para mí esta mañana, amén. Bien, quiero que abra su Biblia en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Dice la escritura en el versículo 3, y es uno muy conocido: clama a mí y yo te responderé y te haré entender cosas grandes y te enseñaré, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta mañana el título de la enseñanza que hemos decidido tener, lo que creo que es una bendición para ustedes: obediencia irracional. Y usted se preguntará: ¿y por qué ese título? ¿Y por qué ese versículo, pastor? Bueno, tranquilo, déjeme ir avanzando y usted se va a dar cuenta por qué el versículo y por qué el título, por qué obediencia irracional. Pero antes de empezar, déjeme contarle algunas cosas importantes que usted tiene que conocer y saber al respecto. Una de las cosas que el mundo moderno ha ganado, y cuando yo hablo del mundo moderno, quiero que entiendas que no me estoy refiriendo a este tiempo, sino al mundo de la modernidad, el que se desarrolló luego de la ilustración. Todo eso, ese mundo ganó algo, y era precisamente que la obediencia no debía ser irracional, que la obediencia a los reyes o a las autoridades no debía darse en un contexto en donde no se entendiera lo que se decía, no, sino que debía ser lógica, racional, coherente. Y sobre todo, algo se hizo en la Revolución Francesa: se acabó con eso que los reyes eran reyes porque sí, y eran autoridades porque sí, porque antiguamente el rey era rey porque ellos decían: Dios me puso aquí y por sangre toda mi familia va a estar aquí forever and ever, y punto. Y con la Revolución Francesa eso se acabó y a los reyes los pusieron en la guillotina. Usted sabe cuál es la guillotina, ¿cierto? La conoce. Pues espero que no haya visto lo que hacen con esa guillotina. Bueno, en películas de pronto, pero le colocaban la cabeza a la persona en la guillotina y bajaba una cuchilla. Eso yo creo que tenía que pesar unos 5 kilos, no sé cuánto tenía que pesar esa cuchilla, porque bajaba y de tajo la cabeza quedaba a un lado. ¿Qué era lo que estaba haciendo la sociedad? Se estaba rebelando en contra de un mundo en donde las autoridades exigían obediencia, pero las autoridades eran tiranas, las autoridades abusaban del pueblo, las autoridades no tenían ninguna consideración con los súbditos, y entonces el resultado fue que el pueblo de abajo se fue levantando progresiva y paulatinamente, y la consecuencia fue eso, la Revolución Francesa. Nada más de reyes, ahora vamos a tener presidentes, vamos a elegirlos nosotros. Ahora, tenemos que ser sinceros en algo, y es que definitivamente si nosotros vamos a movernos en este mundo, necesitamos entender qué es lo que nuestras autoridades civiles nos están pidiendo, y eso tiene que ser algo lógico y coherente y que beneficie a toda la ciudadanía. No puede ser una cosa que solo beneficie a unos pocos. Eso lo entendemos, y en ese sentido es necesario y válido esta clase de pensamiento. Pero como nosotros estamos en Dios versus el mundo, en esa serie de enseñanzas, otra vez retomamos, hicimos un paréntesis, pero otra vez volvemos a esto. En esa de Dios versus el mundo, tú no puedes, escucha esto, tú no puedes mediar tu relación con Dios esperando que todo lo que Él te pida sea lógico y coherente. No puedes esperar que sea así. No puedes decir: yo voy a obedecer a Dios si lo que me pide lo entiendo.
o si me parece lógico y coherente y si tiene sentido. Si vives de esa manera, has dejado que lo que el mundo piensa, que lo que el mundo, como el mundo se maneja, ahora esté en tu relación con Dios. Y no puede ser así. ¿Cuántas veces tú has escuchado la palabra? ¿Cuántas veces tú has estado en la enseñanza, ahí sentado o en casa? Han estado ahí viendo la enseñanza y de repente llega un momento en que viene una palabra y tú dices, eso me tocó el corazón, me parece que es para mí. Pero inmediatamente llega el otro pensamiento, no, pero es que es muy difícil. No, pero es que da vergüenza. No, pero es que eso es irracional. No, pero es que eso no tiene sentido. Hace 8 días entonces hablábamos aquí de la ira, de controlar la ira en Proverbios 16, versículo 32, que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, pero lógicamente es mejor ser mal geniado. ¿Por qué? Porque si no me la montan y entonces ese versículo, ese versículo como que no es tan bonito. Y peor si leemos Mateo 5, en donde el Señor Jesús, si te pegan en una mejilla, coloca, esa sí que es menos lógica. Esa sí, pero si te quieren quitar la capa, entrégales el abrigo. No, espere, pero eso como que es una cosa rara. Y entonces la lógica, espere, si tiene sentido lo que me están pidiendo, sí lo voy a obedecer. Si no, no tiene gracia. Pero no puede ser así. Y la conclusión a la que quiero llegar esta mañana, y ahorita vamos a verlo en detalle, es que van a haber cosas que Dios te va a pedir a ti que no son lógicas, que no son racionales, que van en contra de todo el sentido. Pero si tú decides obedecerlas, la promesa está: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos quieren ese versículo en sus vidas? Bueno, vamos a ver entonces cómo es que ese versículo se hace verdad en tu vida. Vamos a ver 3 cosas esta mañana. Primero, la promesa, ¿sí? Y de eso ya estoy hablando. Luego vamos a hablar un poco de obediencia irracional o malos negocios. Y finalmente vamos a hacer unas aplicaciones a esto para nuestras vidas. Y la promesa está ahí en Jeremías capítulo 33. Clama a mí y yo te responderé. Y qué versículo más bonito, qué versículo más hermoso, que usted cuando le está leyendo es: clama a mí, aleluya, Dios me va a responder. Normalmente tenemos la costumbre, hace rato no lo veo, pero estaba en una época la costumbre que alguien pasaba y le regalaba a uno un papelito pequeño, un rectángulo, en donde aparecían las promesas. ¿Sí recuerda usted eso? Entonces saca una promesa y uno coge la promesa, ¡ay, qué bendición! Y si le sale esta, uno, aleluya, Dios me va a responder y me va a enseñar cosas ocultas. Y nuevamente pregunto, ¿quién no quiere que Dios le responda las oraciones? ¿Quién no quiere? Ahora, hagámoslo en sentido positivo. ¿Quién quiere que Dios le responda las oraciones? Aleluya. ¿Quién quiere conocer cosas secretas y cosas ocultas que Dios solo puede revelar? Yo las quiero conocer. Pero el problema de esa práctica de coger la tarjetica y mira una promesa para tu vida, es que nos olvidamos que las promesas de Dios están vinculadas a un mandato. Las promesas que Dios nos hace están vinculadas a una obediencia que Él exige de nosotros. La salvación es por gracia, pero tú tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. De lo contrario, no serás salvo, aunque sea por gracia. Estoy siendo claro al punto que quiero llegar. Yo quiero que Dios me bendiga y prospere mi economía, pero si tú no aprendes a obedecer dando tus diezmos, tienes que olvidarte de esa promesa, por más que la quieras. Igual sucede con esta. Yo quiero que Dios responda mis oraciones. Como dice ahí, clama a mí y yo te responderé. Yo quiero eso para mi vida. Pero hay una obediencia y hay un mandato que debe ser cumplido para que eso se haga realidad. ¿Y qué problema es que nosotros, los creyentes, muchas veces nos hemos acostumbrado a la promesa, pero no a la obediencia? Nos hemos acostumbrado a recibir la bendición que llegue a mi vida. Yo quiero esto, aleluya. Pero que hay que obedecer. No, espere, Dios bendíceme, obedecer. Dios bendíceme, nada. Nos hacemos los sordos y los locos. Pero si queremos
la bendición. Pero sí queremos que se nos cumpla la promesa. Tú quieres que Dios escuche tus oraciones. Tú quieres que Dios te revele cosas. Dios, ¿qué ha de pasar? ¿Qué decisión quiero tomar? Señor, guíame. Pero ¿estás obedeciendo como debe ser? Y a veces eso es lo que no pasa. Y quizás ese es uno de los factores para que muchas de nuestras oraciones no sean contestadas como quisiéramos o como esperáramos. Ahora, hemos dicho aquí que Dios siempre responde. Siempre. Lo que pasa es que a veces no responde lo que yo quisiera. Pero Él siempre responde. Siempre Dios va a responder. Pero entonces leemos este versículo y si tú lo coges sin mirar todo alrededor, todo el contexto, tú vas a tener una mala idea de este pasaje. Dios es el que le está hablando a Jeremías. Esto es una palabra para Jeremías. Dios le está diciendo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿por qué Dios le dice a Jeremías esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías y le asegura: si tú clamas a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas? ¿Por qué Dios se lo dice a él? Porque ahí, si yo logro responder esa pregunta, voy a encontrar cómo Dios me puede responder a mí mis oraciones. Y la respuesta así sencilla, rápidamente, es obediencia irracional. Y quiero que se fije en esto. Y vamos a ir al capítulo 32 y vamos a leer la historia de Jeremías que precede a todo esto, a este versículo. Y presten mucha atención. Vamos a ver en este segundo punto de mi enseñanza, 4 cosas. Primero, el momento, luego el negocio, luego vamos a ver aquí entonces el reclamo y finalmente vamos a ver el futuro. Entonces, el contexto o el momento. Versículo 1 y 2 de Jeremías capítulo 32. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. A veces cuando nosotros leemos la Biblia no le prestamos atención a estos detalles, a estos versículos, porque bueno, y eso, Nabucodonosor, y ese nombre tan raro, y el 18 y el de no sé qué, como que no le prestamos atención, pero es importante y ahorita vamos a ver por qué. Dice el versículo 2: entonces el ejército del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. A nosotros nos interesa ahorita un personaje que se llama Jeremías. Vamos a prestar la atención solamente a quién, a él, a Jeremías. Lo primero es que Jeremías está en una ciudad que está rodeada por ejércitos enemigos, está sitiada. Los sitios eran, hombre, eso no se demoraban 2 días, eso se demoraban, y se demoró 6 meses. Esos sitios se demoraban mucho tiempo porque la idea era que la ciudad se rindiera, y como estaban encerrados, usted debe recordar, habían murallas en las ciudades antiguamente, y esas murallas era para que el ejército enemigo no entrara. ¿Y qué hacían entonces? Se encerraban allá. Tenían que asegurar alimentos, agua y ya nos aguantamos aquí lo que sea. Mientras tanto, afuera, ¿qué sucedía? Estaban construyendo torres de asedio, estaban construyendo catapultas, estaban destruyendo todo alrededor, estaban dañando las fuentes de agua, si llegaban a coger a alguno de los del pueblo por ahí, lo mataban, tiraban los pedazos, las cabezas allá adentro para que entrara peste, enfermedad. La idea era sacarlos de allá. La idea era sacar a la gente de allá. Así que afuera estaban construyéndose y levantándose torres. Había un mundo de gente rodeando la ciudad. Nosotros en esta época no sabemos ni entendemos qué es eso. Pero antiguamente eso era terrorífico. Imagínese usted encerrado y si usted dice: no, salgo porque quiero tomar aire, y si sale le cortan la cabeza. No, mejor me quedo encerradito. Pero empieza a acabarse la comida, empieza a acabarse el agua, porque es que hoy usted abre el grifo y ahí sale el agüita, eso le llega sin problema. Pero es que antiguamente, si allá dañaban la fuente o el pozo de aquí al interior se secaba, ¿qué pasaba? No hay nada más que tomar. Mire, tan terribles eran los sitios que la Biblia cuenta una historia. Hace poco mi papá hablaba de eso, que 2 mujeres se pusieron de acuerdo: nos vamos a morir, comámonos hoy su hijo. Imagínense. Eso parece que fuera una cosa de ciencia ficción, ¿no? De una película, pero fue real. Vamos a comernos hoy a tu hijo. Echémosle ajos, papas, yuca, y cuando se acabe el niño, seguimos con el suyo.
Pues se comieron el primero, pero el segundo, no, ya estoy lleno, ya no, olvídese, ya no voy a dejar que mi hijo muera. Ahora, era terrible, era terrible. Y ahora póngale cuidado, ¿dónde está Jeremías? Está en una ciudad sitiada, pero ahí dice el versículo 2 que estaba Jeremías ¿en dónde? En la cárcel. Peor, a él le pasa lo que dice el dicho: tras de cotudo, con paperas; tras de gordo, hinchado; tras de ladrón, bufonía. A ver si se me ocurre otro, no, yo me acuerdo. Bueno, mire, imagínense, aparte de que estaba sitiado, él estaba ¿en dónde? En la cárcel. Ese es el momento de Jeremías. Una situación, oiga, terrible. Recuerden que estamos hablando de obediencia irracional. Vamos a la segunda parte y es el negocio. Versículo 6. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo. Y mire esto: he aquí, Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Versículo 8. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, fíjese: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y volvamos otra vez acá. Jeremías está en una ciudad sitiada. Jeremías además está ¿en dónde? En la cárcel. Pero tenemos que recordar lo siguiente: cuando un ejército invade un país, ¿qué es lo que queda? Destrucción. ¿Qué es lo único que queda? Miseria. Cuando un ejército, y eran multitud de gente, venía e invadía un territorio, no quedaba nada bueno. Eso sí no era que se metían al rancho, sino a la cocina y toda la cosa, y quedaba desbaratado todo, absolutamente todo. Y en este momento llega una palabra de Dios. ¿Para quién? Para Jeremías. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Cómprale la heredad a tu primo Hanameel. Cómprasela. Ahora, el negocio. Seamos sensatos. ¿Usted cree que cuando hay guerra es tiempo de comprar una casa? ¿Por qué no? Porque la van a destruir. Imagínese una bomba caiga, ¡pum! No, pues que compré. Y a Jeremías le están diciendo: oiga, compre una heredad que tengo por allí. Ni siquiera estaba en Jerusalén, estaba fuera de la ciudad. Así que ¿quiénes habían pasado por esa heredad? Los ejércitos enemigos, los ejércitos de Babilonia. Y le están diciendo que la compre. ¿Eso es un buen negocio o un mal negocio? Usted cuando está en guerra, usted no compra. Ese es momento para vender, pero nunca para comprar. ¿Usted qué va a comprar una casa en una situación así? Y aparte de todo, a Jeremías le dicen: cómprela, pero él está ¿en dónde? En la cárcel, así que ni siquiera puede ir a tomar posesión. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos esto, en el versículo 6, como que Jeremías está en la cárcel y escucha la palabra de Dios: compre eso. Y es lo que nos puede pasar a ustedes, nos puede pasar a ti, te puede pasar a mí. ¿Eso será una palabra de Dios? Porque no tiene ningún sentido. No, yo creo que eso es hasta el diablo. Apártate de mí, Satanás. Es tú. Cuando de repente llega el primo y dice lo mismo que dijo Dios, y por eso en el versículo 8 leemos: y conocí entonces que era palabra de quién. Porque en ese momento Jeremías, que se estaba haciendo el loco, porque nadie compra una casa en semejante situación, nadie hace un negocio así, sino que dice: no, Dios me guarde, a ver, esto es un sueño raro, esos frijoles anoche me cayeron mal y mire lo que me ponen a pensar. No, esto no. Jeremías ahora dice: no, perdón, es que Dios es el que está hablando. A todas luces, esto no tiene ningún sentido. A todas luces, comprar ese negocio, dar plata por una cosa que ya está destruida y que no se sabe si va a ser podrá ser reclamada, eso no tiene ningún sentido. Es totalmente incoherente que usted saque dinero, y en esa época era plata, y Jeremías dice ahí: pesó la plata, que usted saque plata para comprar algo que usted ni siquiera puede ir a reclamar como suyo. El negocio. Jeremías, el profeta, pues decide que obedecer a Dios.
Así que vamos a ver la tercera cosa en esta historia, el reclamo. Y váyase conmigo al versículo 25, por favor, ahí miren lo interesante de esta historia, que aparte que es muy bonita. Dice, bueno, Jeremías, antes de leer, decidió obedecer a Dios. Así que en los versículos 9, 10, él llamó testigos, le pagó a su primo la heredad, firmó las escrituras y listo. Pero entonces Jeremías, aunque obedece a Dios, dice en el versículo 25, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, y mire, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Sabes? Jeremías hace una oración. Desde el versículo 16 Jeremías dice, oh Señor, tú creaste los cielos, tú creaste todas las cosas, tú escogiste a tu pueblo, tú hiciste un pacto con ellos, los sacaste y los trajiste a esta tierra, les diste este lugar por heredad, pero ellos fallaron y tú dijiste que los ibas a castigar destruyendo, y ahora me dices a mí que compre, que pague plata, porque quizás Jeremías está pensando, pues aunque sea regalada afuera, tiene más sentido, ¿no? Pues dice el dicho, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Pues por lo menos el primo hubiera llegado, mijo, primo, le regalo esa heredad, esa situación. Y él dice, y me dices tú que la compre por dinero. Jeremías está haciendo un reclamo, ¿ante quién? Ante Dios. Dios, mira esto, a ver. Yo creo que Dios, Jeremías está luchando lógicamente contra lo que Dios le está diciendo que haga. A ver, Dios, pongámonos, a ver, necesito que me aclares algo importante. Esto va a ser vuelto nada. Yo, Jeremías, ya conozco todas las profecías. Sé que el juicio vendrá. Él desde el capítulo 1, 2, 3, 4 ha venido decretando juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. Y ahora Dios le dice que compre una casa en esa tierra que va a ser destruida. Entonces él está diciendo, no entiendo, pero absolutamente nada. Y sabes, así nos puede pasar a nosotros. Y en este momento es importante pensar. Dios nos dice, te ha dicho cosas, estoy seguro, Dios te ha dicho cosas a ti que debes hacer. Pero esas cosas que debes hacer tú las has visto totalmente irracionales e ilógicas. Como por ejemplo, perdonar a aquel que te ha hecho daño y que ni siquiera ha tenido la cara de ir a decirte, perdóneme. Porque por lógica uno diría, yo lo perdono si me busca. No, pues y además si muestra arrepentimiento, yo lo perdono. Porque Dios me manda a perdonar. Pero perdonar a aquel que ni siquiera me buscó. Pero Dios nos dice que hagamos eso porque es lo que Él ha hecho con nosotros. Y eso no tiene ningún sentido y eso no tiene ninguna lógica. ¿Y sabes qué hacemos? Uno, no obedecemos, desobedecemos. Porque no, nos hacemos los locos. Esto yo no le voy a hacer caso a esto, saber esto. Podemos llegar a pensar que en realidad Dios no me está hablando, en realidad esto es un ataque del enemigo. O bueno, alguien será más sincero y dirá, es que no lo quiero hacer. Es que no lo quiero, es que no me nace. Hasta que Dios me cambie el corazón lo haré. Otros obedecen, pero en su cabeza está toda la confusión, hermano. Y mire, algo que nos enseña Jeremías aquí es que tú puedes hablar con Dios y expresarle tus dudas sin ningún temor, porque eso es lo que está haciendo. Pero ¿por qué Jeremías expresa? Pues porque la obediencia que le están pidiendo es sin ningún sentido y sin ninguna razón. Así que él ora, Señor, mira, no entiendo. Esto no tiene ningún sentido. No entiendo nada. Y vamos a mirar la cuarta cosa en la historia de Jeremías que tú tienes que tener en cuenta: el futuro. Dios entonces escucha la oración de Jeremías y le responde, pero le responde de la siguiente manera. Entonces mira aquí el versículo 42 de ese capítulo 32. Dice así la escritura: porque así ha dicho Jehová. Mira lo que está diciendo Jehová: como traje sobre este pueblo este gran mal, la destrucción, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad.
Dice, en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Así que la respuesta de Dios a Jeremías es: tranquilo, hoy todo está horrible, pero en un futuro será distinto. Por eso el cuarto momento en la historia de Jeremías es el futuro. ¿Sabes por qué Dios le pidió a Jeremías esa obediencia irracional? Porque los planes de Dios trascienden las circunstancias. Lo que Dios te pide hoy no solamente afecta el momento de hoy, va a afectar tu destino más adelante, y te puedo decir, tu eternidad. Y Dios le está diciendo a Jeremías algo importante. Jeremías, sí señor, el mal que yo he dicho sobre este pueblo va a venir, así que van a destruir todo esto, pero tranquilo, porque en un futuro se van a comprar heredades. Entonces el mal negocio que Jeremías estaba haciendo en el versículo 8 y 9 en realidad era una inversión a largo plazo, porque Jeremías era el primero que estaba comprando una heredad para poder ser reclamada después de 70, 80 años cuando Israel llegara del exilio. Jeremías estaba anticipándose al futuro, y la acción de Jeremías, más que ir a reclamar la heredad después de 70 años, Jeremías no creo que haya aguantado esos 70 años, no, más que eso es una acción profética. ¿En qué sentido? En que hoy vas a actuar porque mañana Dios tiene un plan. Hoy vas a hacer algo porque en el futuro Dios va a responder algo y se va a mover. Aunque hoy sea irracional, en un futuro vas a ver que tenía todo el sentido y toda la lógica lo que hoy estás haciendo. Aunque hoy para Jeremías, en ese momento en que él estaba, comprar esto vuelto nada, no, ni loco, yo qué voy a hacer en ese negocio. Él decidió obedecer, quitó todas esas barreras lógicas y coherentes que tenía y dijo, vamos a obedecer. Aunque sucedió así, en realidad Dios estaba pensando en lo que venía más adelante, en el plan que él tenía para Israel. Yo sé que muchas veces tú has dicho, no, yo no entiendo esto, y hasta que yo no lo entienda no lo voy a hacer. Y puede ser con muchas cosas. Algunos ejemplos, como por ejemplo bautizarme, como por ejemplo decidir tomar la decisión más importante en tu vida, que es voy a ser cristiano, porque para ti eso no tiene lógica. Tú dices, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, ser cristiano. Voy a dejar de ir dejar de divertirme, dejar de ir a las fiestas, dejar de ir a la parranda, etcétera, a volverme aburrido, porque para ti eso no tiene lógica. Pero si decides obedecer y tomas la decisión más importante en tu vida, verás la bendición por la eternidad. Hoy no tiene lógica, hoy no tiene sentido. Igual en tu matrimonio, si tú decides, otro ejemplo, si tú decides trabajar por ese matrimonio y no es que yo voy a perdonar, yo voy a hacer que la relación con mi esposa sea de lo mejor, vamos a quitar griterías, pelea, todas esas cosas que a veces dañan las relaciones, y tú dices, pues bueno, yo estoy, pero ella o él no está como muy convencido, y entonces usted se siente como yo soy el manso, pero me siento como el menso aquí porque es que me la están desmontando, me tienen así. Uy, no. Pero si tú decides obedecer a Dios en eso, verás un día un futuro. Verás un futuro. Verás una bendición en esas cosas. Tú dices, no le veo sentido a dar mis diezmos. ¿Cómo dar los diezmos? Si he escuchado en las noticias y en Séptimo Día que salen con ese cuento de que los pastores se llenan de plata. No, eso que olvídese, que trabajen, no sé qué, Y para ti no tiene sentido. Pero si tú decides obedecer a Dios, vas a ver cómo Él te bendice, aunque no tenga una lógica para ti. Si tú decides perdonar a aquel que te ha agredido y que te ha lastimado y que ni siquiera se ha acercado a decirte perdóname, sino que por el contrario, bien merecido se lo tiene, y búsquemela y verá que le doy otra. Si tú decides perdonarlo, estás sembrando para el futuro una bendición.
No tiene eso lógica, no tiene sentido. Y yo sé que tú has escuchado muchas predicaciones que te han dicho cosas que debes hacer, pero en tu lógica, en tu raciocinio, esto es, no lo voy a hacer. Y entonces te estás perdiendo las bendiciones de Dios, el plan de Dios para tu vida. Porque la promesa, y volvemos otra vez a la promesa de Jeremías 33, fue dada a un hombre que no entendía por qué estaba haciendo esa locura de comprar una casa en medio de tanta destrucción. Y Dios le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Jeremías? Usted no entiende lo que está haciendo hoy, pero tranquilo, obedézcame, pídame y le voy a mostrar. ¿Sabe qué vio Jeremías? Que habría restauración más adelante. ¿Sabe qué entendió Jeremías? Que si él decidía obedecerle a Dios, Dios iba a estar de su lado siempre y habría esperanza. Al final, el que siempre gana es Dios. Así que, ¿a quién debes obedecerle? Pues a Él. Jeremías entendió esto. Y entonces cuando leemos el capítulo 33, el versículo 3, tan bonito, tan hermoso, no tenemos que olvidarnos del capítulo 32. Y es que hay un hombre que ha obedecido radicalmente y de manera irracional a Dios. Piense un momento, ¿qué pensarían los testigos de Jeremías cuando estaba haciendo ese negocio? Porque en esa época los negocios se hacían pues con testigos. Bueno, hoy es la notaría, ¿no? Ahí está. Pero pues testigos, entonces habían 2, 3, 4 testigos. Entonces Jeremías, si está el primo, vengan testigos. Es que, ¿qué va a hacer? Voy a comprar una casa. ¿En dónde? En Anatot, ni siquiera en Jerusalén. Allá a 7 kilómetros de Jerusalén. O sea, ¿dónde están los babilonios? Sí. Bueno. Y voy a firmar las escrituras. ¿Qué pensarían los que estaban siendo testigos? Echeverry, ese primo lo cogió, es que tiene una depresión ese pobre Jeremías en la cárcel, que lo cogió y lo tumbó. Claro, y es que eso pueden pensar de ti los demás cuando ven que tú decides obedecer radicalmente a Dios. Ese es un loco. Mire, ese se volvió como, ¿qué le pasó? Porque no todo lo que Dios nos dice que hagamos tiene sentido. No todo lo que Dios nos pide que obedezcamos es racional bajo el criterio del mundo. No todo funciona así. No todo. Pero tú quieres la promesa, debes obedecer el mandato. ¿Tú quieres que Dios te responda a las oraciones y te enseñe cosas? Obedece. Aún las cosas que son irracionales. Aún las cosas que no tienen sentido. Y piensa un momento, ¿qué he dejado yo de hacer? ¿Qué Dios me ha dicho? ¿Qué he dejado de obedecer? Eso es algo muy personal, porque tú sabes, nada más que nadie, tú lo sabes, tú lo conoces. Y Dios te ha dicho, haz esto y te haces el loco, el gringo. Ahí dice, Dios, ¿en qué idioma estás hablando? Y vamos a ver unas aplicaciones a esto. Algunas cosas importantes. Primero, o algunos principios, digámoslo así. Primer principio, obedecer a Dios no siempre es lógico y racional. Escucha esto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que obedecer a Dios no siempre es lógico y racional o coherente. No, no siempre. No siempre. Hay cosas que se nos piden que sí tienen sentido, pero hay otras que van totalmente en contra de lo que este mundo es y tú quedas, ¿obedecer esto? No siempre es así. Ahora, no demores tu obediencia a Dios bajo el argumento de no entiendo esto. No, obedécelo. Obedécelo. Obedece a Dios. Haz lo que Él te ha dicho. Recuerda, vamos a reclamar una promesa. Vamos a reclamar una bendición. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a obedecer aunque no entienda. Señor, no entiendo esto, pero lo voy a obedecer. Punto. Segundo principio. La obediencia debe enfocarse en la obra de Dios a futuro
y no en las circunstancias presentes. Tú debes tener en cuenta que si miras las circunstancias de hoy, probablemente no obedeces. Pero si tú piensas en que Dios tiene un plan, aunque tú no lo conozcas y no lo entiendes, estarás motivado para obedecerle porque sabes que Él tiene todo bajo control y que Él quiere el bien para tu vida. Así que, amén, te voy a obedecer porque tú quieres lo mejor para mí. Y puede que eso hoy no sea tan claro, pero a lo largo tú vas a ver si era. Dios quería algo bueno para mí. Amén. Así que tú debes enfocarte en la soberanía de Dios, en el plan de Dios a la eternidad, en el plan de Dios a futuro, no en la circunstancia presente. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y tercero, la obediencia permite que Dios se revele a ti de una manera más profunda. ¿Por qué muchos cristianos no logran crecer espiritualmente en conocer más a Dios? Porque no obedecen. Y entonces ellos quieren clamar a mí, pero Dios dice, pero pues obedezca. Y entonces cuando esté obedeciendo, yo le voy a enseñar cosas que usted no conoce y me voy a revelar a usted y me voy a dar a conocer de una manera que no se imagina. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Obedecer, inclusive lo que es irracional. Así que yo quiero que tú pienses esta mañana en las cosas que estás dejando de hacer, en las cosas que has dejado de obedecer. Piensa, es que no entiendo, es que es ilógico, es que piensa en eso. Y debes ver en eso, en esa desobediencia, en esa inactividad, el motivo por el cual sientes que ya Dios no te habla, por el cual sientes que tu vida espiritual, en lugar de florecer, como que se está secando. Es que yo ya no siento a Dios aquí. Pues claro, porque no le estás obedeciendo como debe ser. Aquellos que no han decidido hacerse cristianos, ese es el momento en que deben tomar una decisión. ¿Quieres las bendiciones de Dios? ¿Quieres los milagros de Dios? Allá los que nos están viendo en casa, aquí o en otros lugares del mundo, si tú no has decidido entregar tu vida a Dios, este es el momento preciso para hacerlo. Porque quieren las bendiciones, bueno, empieza con la obediencia. Rinde tu vida a Él. Hazlo el Señor de tu corazón y vas a ver cómo Dios empezará a mostrarte cosas que tú no te imaginas. Cosas secretas que tú ni pensabas. Vas a ver cómo en tu interior el amor de Dios crecerá. ¿Qué estás dejando de hacer? Ponte en pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y tenemos que pensar, tenemos que meditar en esta palabra. Clama a mí y yo te responderé. Quiero que Dios me responda. Y entonces, ¿qué no estoy obedeciendo? ¿En qué me estoy haciendo el loco? Y mire, son cosas en todas las áreas, o en tu vida familiar, laboral, o en tu vida espiritual, en el manejo de tus finanzas, en tus relaciones interpersonales. Quizás Dios te ha dicho, no debes tener esa clase de amistades, pero tú, y entonces voy a estar solo como un hongo. Ay, no, eso no es tan chévere. No tiene sentido. Tú has pensado así y entonces no has obedecido a Dios. Y quiero que se tome unos segunditos aquí, unos segunditos, y usted a solas con Dios, ahí, cierre sus ojos. Usted empiece a clamar, Señor, mira, perdóname, porque no te he obedecido. Y si usted no es creyente
y no ha rendido todavía su vida a Dios, pues debe hacerlo. Este es el momento para hacerlo. Y solamente tienes que decirle con toda la sinceridad de tu corazón: me rindo a ti, toma mi vida, toma el control de mi ser. En casa también, allá deben estar concentrados. No se dejen robar este tiempo. No se dejen que el celular o alguien distraiga de estos momentos, porque es cuando tú haces que la palabra que ha sido proclamada ahora llegue a tu corazón y haga algo allá. Este es ese momento. Así que allá en casa tú debes estar con tus ojos cerrados, con tu cabeza abajo, pero debes estar meditando en esto que has escuchado y pensando: ¿qué he dejado de obedecer? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué he dejado de cumplir? Señor, perdóname, por favor. Perdóname, Señor, por favor. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Dile: opera por tu espíritu. Opera, Jesús, por tu espíritu. Nuevamente: haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos y yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, abro a ti mi corazón. Y dilo con todo tu corazón: opera, Señor. Opera, Jesús, por tu espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Tómame. Enséñame a ser obediente a tu palabra. Enséñame, Padre Celestial, a ser obediente a lo que tú me dices. Por favor, te lo suplico, te lo pido. Padre Celestial, por favor, te lo suplico, te lo pido. Por favor, Señor, glorifícate. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.